Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es María Isabel Martínez Salgado y el día de hoy voy a presentar mi ítem para el proyecto de aula de la materia de ginecología y obstetricia, dirigido por nuestro tutor Félix Guillermo Canencia Monterrosa en el semestre 2023-2. Este proyecto o este ítem del proyecto tiene por nombre drogadicción por fentanilo hoy, también llamado droga zombie. Siguiente, por favor. Bueno, primeramente tenemos que entender que el término droga zombie realmente tiene un ajuste bastante importante o se adecua de manera específica porque el fentanilo, más allá de proporcionar esa felicidad inicial, deja a las personas cansadas, deja a las personas incluso sin un control sobre su propio cuerpo, como lo podemos ver en la imagen. Esto se puede observar claramente en un video que está en la plataforma de YouTube por un usuario que se apoda el italiano Sasa. En este video se ve acompañado de uno de los voluntarios de esa comunidad que intenta mejorar la calidad de vida de los adictos al fentanilo que residen en el parque de Kensington en Filadelfia, uno de los lugares con unas mayores tasas de presencia de drogadicción hasta a este narcótico. Sin embargo, pues para entender mejor el contexto de esta droga, nos tenemos que remontar a la historia de drogadicción por fentanilo, el cual es un relato bastante triste, bastante oscuro, y pues nos genera mucha preocupación ya que revela todo lo que tiene que ver con esa expansión global a manera de epidemia de este compuesto. Este opioide es un opioide sintético que originalmente fue dirigido más que todo para el manejo del dolor, ya en situaciones más específicas, dependiendo de la patología médica que tuviese el paciente, pero actualmente se ha convertido en una amenaza bastante letal, bastante dañina en todos los individuos que la consumen alrededor de todo el mundo. El fentanilo fue desarrollado en la década de 1960 y estaba destinado a abordar, como les mencioné, ese dolor severo que principalmente se utilizaba para el cáncer terminal. A medida que se fue introduciendo a la práctica médica, demostró ser bastante efectivo, pero también bastante potente. Y con el tiempo se volvió evidente que ese fentanilo tenía ese potencial para dañar bastante a las personas y pues no tomaron una buena vía o no tomó una buena vía en la sociedad y marcó en su historia conocido ya actualmente como esa sustancia recreativa para el uso pues de drogarse como se ven en las imágenes. Siguiente, porfa. Bueno, continuando con la historia de la evolución del fentanilo hasta llegar a convertirse en esa drogadicción, en la década de 1970, los primeros casos donde se desvió ese fentanilo comenzaron a surgir. Los médicos y todos los que hacemos parte o en ese momento hacían parte del profesional de la salud, se dieron cuenta que algunos pacientes estaban utilizando las drogas en distintas situaciones a las indicadas por ellos para su salud. Entonces, pues lógicamente se detectó que eso estaba generando un daño nocivo y peligroso en la salud del paciente, más allá que de pronto un beneficio. Eh, a medida que avanzaban las décadas, el fentanilo encontró ya directamente un camino hacia el mercado negro y se convirtió en una droga que es actualmente muy disponible para todos quienes buscan esa experiencia, como les mencionaba, un principio de euforia, de felicidad. Sin embargo, el auge de esa epidemia se puede rastrear más o menos hasta la década de 2010, donde hubo esa prescripción excesiva del fentanilo, donde mucho más fuerte que la demanda de ese opiáceo en el mercado negro creció en unos niveles altísimos, donde lógicamente empezó todo lo que tiene que ver con la parte de la ilegalidad de esta droga, porque también descubrieron de que era muy fácil sintetizar ese fentanilo y lo hacían lógicamente en laboratorios clandestinos
donde comenzaron mezclando esas drogas junto con la heroína para crear, es una combinación totalmente dañina para el sistema, pero que era fácil y más económica de realizar. Entonces, los mercados ilícitos empezaron a implementarlo. Esta epidemia de la drogadicción por el fentanilo ha tenido un impacto demasiado grande en la sociedad y es lo que les voy a comentar a continuación. Siguiente, por favor. El fentanilo es un opioide, como lo dice la imagen, sintético, que es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Entonces, esto se convirtió, como les mencionaba, en un problema social y de salud pública, donde esas altas tasas de sobredosis se presentaban a nivel general mundial y eran muy, muy altas, donde había muertes que se relacionaban junto con ese fentanilo y unas muertes masivas donde lógicamente dejaban daños emocionales en las familias de las comunidades donde pertenecían los consumidores de esta droga. Desde el año 2013 más o menos ha habido un pico, 2013, 2014, ha habido un pico donde se elevó esas muertes por sobredosis que fueron causadas por el fentanilo o por heroína, que también la mezclaban con el fentanilo, que era lo que les comentaba, que lo hacían de manera ilegal, o también lo mezclaban junto con análogos del fentanilo, que pues son diversos. Entonces, a raíz de esto, se formó un sistema que es el Sistema de Información del Laboratorio Forense Nacional de la Agencia Estadounidense, para que se cumpliera una ley en los Estados Unidos, donde en ese sistema se recopiló una serie de datos donde se demostró que hubo un aumento de más o menos el 300% de los casos de consumo de fentanilo, donde superó una cifra de más o menos 4.697 personas en 2014 y 14.440 en 2015. En el 2015, lo que se conoce como el CDC, que vienen siendo los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, informaron que hubo un total de muertes de 9.580 muertes que fueron causadas principalmente por el fentanilo, y ese aumento, hablando de porcentaje, fue alrededor del 72% en el 2014. A pesar de todo de todas estas cifras que les menciono y a pesar de que la OMS planteó un criterio muy fuerte referente a este fentanilo, considerándolo una grave amenaza de la salud pública, actualmente aún todavía no se toma tan en cuenta o no se ha mencionado de la manera que se debería mencionar como un problema mundial y social, a pesar de que es mencionado por la OMS. Esta epidemia del fentanilo y su evolución de los análogos del fentanilo ha afectado no solamente a Estados Unidos, a Europa, también ha afectado a múltiples países como por ejemplo México, incluso en Colombia, Canadá. Es una epidemia mundial. Esto es un daño que está generando a nivel social grandísimo por los altos consumos de estos opioides sintéticos. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ya como les mencionaba, ese nivel comunitario y social de la drogadicción por fentanilo ha contribuido a un aumento alarmante de esas tasas de muerte por sobredosis, que es lo que les comentaba al principio, que hay una desvitalización, por así decirlo, de las familias, porque pues hay una pérdida prematura de personas del grupo familiar debido a sobredosis, y pues las comunidades están enfrentando esa inseguridad pública y esa disminución de la calidad de vida bastante drástica. Además de que hay un colapso en los sistemas de atención, en los recursos, lo que tiene que ver con la emergencia, porque están bastante sobrecargados de todos los pacientes que ingresan con sobredosis, principalmente por fentanilo. Frente a esta crisis, pues se han implementado muchas propuestas y medidas de prevención en el intento de controlar esa epidemia de drogadicción por fentanilo. Una de esas respuestas claves ha sido la expansión de programas de tratamiento y rehabilitación para esos individuos afectados por la adicción, y estos programas pues lógicamente ofrecen ese enfoque que se necesita, un enfoque integral, un enfoque social,
que incluye tanto a nosotros como los médicos, tanto como a los psicólogos, para darle un manejo adecuado a esas personas que están sufriendo de la adicción y pues lógicamente permitir que recuperen y vuelvan al ciclo social o a recuperar su vida como lo merecen. Eh, Aquí tenemos algo que es lo que vemos a la derecha, es el Narcan. El Narcan es un spray nasal de, de un compuesto, la naloxona, que les ayuda, por así decirlo, se está utilizando actualmente para sacarlos de ese estado de sobredosis en el que se encuentran. Hay múltiples videos en redes sociales, en plataformas, incluso páginas oficiales de Estados Unidos, donde muestran el uso de este medicamento para extraer, por así decirlo, al paciente o a la persona de ese estado en shock en el que se encuentra de una sobredosis. Lógicamente esto tiene unas indicaciones, pero este no es el componente del temario. Solamente quise traerlo a colación porque me parece muy importante. Bueno, continuando con el temario, además de esto tenemos que la educación pública juega un papel fundamental para que se prevenga un poco más a los niños, a los adolescentes que están creciendo quizás en estos medios donde son un poco complicado la calidad de vida, de que se les instruya para que tengan un mejor resultado y no recaigan en lo que las mayorías de las sociedades están recayendo, que es en esta drogadicción, que se crezca conciencia sobre el peligro del fentanilo y pues no solamente sobre el fentanilo, sino sobre otros opioides sintéticos para que eviten, como les comentaba, caer en ese ciclo. También deben instruir a los profesionales de la salud, a los educadores, a las organizaciones comunitarias, porque pues, lógicamente ellas desempeñan un papel supremamente fundamental en esa difusión de esa información que sea precisa, que sea actualizada, sobre todos los riesgos que se asocian pues, con estas sustancias. Pero a pesar de que esto sí se está implementando, porque hay mucha información en internet de que los grupos comunitarios están haciendo esto y los médicos y todas las asociaciones, a pesar de todos esos esfuerzos para controlar esa drogadicción por fentanilo, existen lógicamente desafíos muy fuertes, como son pues la parte ilícita y la clandestina de todo lo que tiene que ver con esta producción y distribución del fentanilo, que lógicamente va a dificultar esa regulación y ese control sobre esta droga. Eh, bueno, continuando, siguiente, por favor. Continuando con un poquito de la historia, para volverla a traer a colación, más o menos en las décadas de 1990 se hizo un descubrimiento en la ciudad de Wichita, en Kansas, Estados Unidos, donde se encontró un laboratorio clandestino que producía fentanilo y eso fue ahí más o menos en esa década, fue donde comenzó fue como el punto clave donde inició esa crisis que afectó a Estados Unidos y a nivel internacional y que pues a lo largo de los años se evidenció que estuvo la presencia fuerte de ese fentanilo desde que empezó ese pico en ese momento. Y el fentanilo o esa droga también la conocen en las calles como el Tango y Cash, que es lo que vemos ahí en la imagen, la frase. Más o menos entre 2000 y 2005, las agencias o bueno, los cuerpos legales de Estados Unidos llevaron a cabo redadas, cierres de esos laboratorios, lo que pues lógicamente frenó un poco su producción, pero sin embargo, a pesar de eso que se hizo en el 2006, se resurgió nuevamente esas alarmantes muertes relacionadas con el fentanilo en la región de Medio Oeste y en el nordeste de Estados Unidos. Esas muertes lógicamente se asociaron a la heroína adulterada con fentanilo. Bueno, la imagencita que vemos acá es lo que yo les comentaba, los reportes que se hicieron de fentanilo en diferentes ciudades a lo largo de los años hasta 2015. Esta es una gráfica un poquito viejita, pero es muy importante porque, como les comentaba anteriormente, reporta los picos más grandes que han habido en la historia donde se ha presentado el fentanilo. Como por ejemplo es la última, que es en el 2015. Del 2015 para acá han habido picos altamente graves de la producción y consumo
de este narcótico. A medida que avanzaba esa crisis, las técnicas de producción y distribución se volvieron lógicamente mucho más sofisticadas y abarcaban mucho más espacio. Había esa producción de fentanilo y análogos que ya no solamente se limitaba a producciones más locales como se daba anteriormente, sino que también involucraba esa fabricación y distribución en medicamentos de prescripción falsos. Y esa crisis, pues lógicamente, al hacer esto, tuvo un mayor alcance aún global y pues lógico, esto lo facilitó aún más las redes sociales, que lógicamente nos conectan a nivel global, donde también entraron en la web oscura y todo lo que tiene que ver con este sitio, de que es un sitio, pues un segmento oculto de la web donde se utilizan esas herramientas de anonimato para ocultar la identidad de los usuarios proveedores y también pues su ubicación a nivel mundial. Y pues lógico, esto va a permitir que haya mayor ilegalidad a nivel global. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué se hizo con esto? En respuesta a esa crisis, Estados Unidos implementó un programa de monitoreo y vigilancia para identificar y abordar esos problemas emergentes relacionados con las drogas, como se conoce el Sistema de Información de Laboratorios Forenses Nacional, que es el NFLIS, y también el Sistema Nacional de Alerta Temprana sobre Drogas, que es el NDEWS. Esos son dos programas claves que monitorean esa tendencia de las drogas y pues alertan sobre situaciones preocupantes. El NFLIS recopila los datos sobre los encuentros con drogas que se analizan en laboratorios forenses, mientras que el NDEWS analiza esa parte social y realiza las visitas ya directamente con la comunidad, en los sitios locales donde se presenta más esta alteración y se recopila esa información de qué tendencias puede haber, que pueda surgir dentro de poco para el uso de esas drogas. Siguiente, por favor. La crisis del fentanilo pues se ha manifestado en un aumento constante en esos encuentros de fentanilo registrados en lo que les comenté ahorita mismo, que era lo del NFLIS. Y aunque hubo un aumento significativo, los aumentos más dramáticos se observaron del 2015 hasta la fecha, es decir, 2023. Y el NFLIS reportó más de 14.000 encuentros con fentanilo en los Estados Unidos en los últimos años, con concentraciones muy altas, principalmente en lo que es el noreste y también en el oeste del país. Esto que vemos acá son pastillas del fentanilo que fueron confiscadas por la DEA, para que vean más o menos cómo es el aspecto de ellas. Y continuando con esto, también hay que tener en cuenta que, como les había dicho, esto es una crisis a nivel mundial. Esto ha afectado también a Europa, el Centro Europeo de Monitoreo de Drogas y Adicciones de Drogas, que es la EMCDDA, que se estableció hace mucho tiempo, en el año 1993, para pues revisar cómo se estaba dando toda esa información sobre el uso de las drogas y las complicaciones que eso le llevaba a la sociedad. En Italia se informaron las primeras muertes relacionadas con el fentanilo y marcaron ese inicio del fentanilo, como les comentaba anteriormente, en 1999, que les había dicho que fue un pico muy alto a nivel mundial. Y si se dan cuenta, como les acabo de comentar, también en Italia. Sin embargo, pues esa variedad de análogos de fentanilo que se reportó en Estados Unidos en esa década, pero antesito, como en 1980, no se reportó en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que en 1980 se presentó un pico en Estados Unidos y en 1990 también, pero que el pico llegó a globalizarse más en 1990, que llegó a Europa y a diferentes partes del mundo, aparte de estos dos, el del continente y del país. Por otro lado, pues tenemos que, siguiente por favor, tenemos que hay una gran prevalencia de esto, no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, sino también en México y ciudades y países latinoamericanos. Y pues lógicamente el fentanilo surgió como ese factor devastador de sociedad que en el transcurso del 2022, es decir, el año pasado,
existió una muerte de 70.000 individuos que se relacionaron con ese opioide, que lo conocemos, vuelvo y reitero, como droga zombie. Y pues todos los escritos, los artículos, las revistas investigativas y todo lo que tiene que ver con el área de la drogadicción realmente no le ven un perfil muy positivo o un perfil muy alentador, dadas las grandes consumidoras que hay a nivel global. Esto, pues lógicamente, afecta mucho, y cuando digo que afecta mucho, quiero mostrarles un caso que se dio en Filadelfia, que es una de, como les había dicho al principio de la explicación, en Filadelfia, específicamente en el barrio Kensington, es uno de los lugares donde más hay drogadicción. De hecho, es considerado como el infierno de la drogadicción, porque todo en sus calles, sus personas, todas están consumiendo constantemente, están en sobredosis. Es algo sumamente terrible de observar. Les había dicho al principio de la charla que hay en la plataforma de YouTube hay un chico que es italiano que reporta casos y documentales sobre lo que está pasando en la actualidad, y dentro de eso está este reporte que hizo en este barrio, en el barrio Kensington, donde encontró y comentó que muchas personas estaban realmente desproporcionadas de su realidad, eh, incluso tan desproporcionadas que no podían ni siquiera compartir cómo era su experiencia frente a este narcótico. Y nos colocó dentro de tantas muestras un ejemplo bastante impactante, que era un joven de 23 años que, a pesar de que estaba en las primeritas etapas de su adicción, pudo expresarse por un corto tiempo y manifestó que su madre y su hermano fallecieron debido a sobredosis por fentanilo, y él observó cómo ellos fallecieron por sobredosis de fentanilo, pero que aún así, a pesar de vivir esa situación traumática, él decide consumirlo, ya que él dice que considera que ese es el único momento donde él se puede sentir conectado y cerca de ellos. Esta situación, pues lógicamente, alarma mucho y nos indica que tenemos que hacer algo, porque en pleno año 2023 se están presentando este deterioro tan grave de la salud de los individuos, tanto mental como física, emocional, y lógicamente afectando a nivel social y todo lo que tiene que ver con lo que conforme a una comunidad. Esto es una gran epidemia, que se ha consolidado mucho más en Estados Unidos que en otros países, pero sin embargo afecta a nivel global. Y pues aparte de que es una droga que ha sido globalizada, también es muy económica. De hecho, en Estados Unidos el precio de esta droga es de 3 a 5 dólares por dosis. Y pues lógicamente eso genera que sea bastante accesible a la economía de las personas, y quienes se encuentran consumidos o atrapados por esa adicción la puedan adquirir con mayor facilidad. Y eso, lógico, agrava más lo que tiene que ver con las crisis en la salud pública que se relacionan pues con esta sustancia. Eh, Sumado a esto, tenemos que el fentanilo abarca una amplia gama de maneras de presentación, por así decirlo. Yo ahorita rato les mostré unas pastillas, pero él no solamente se representa en pastillas, sino en polvo, en gotas para los ojos, en papeles impregnados que se los ponen en la piel, en inyecciones, en pastillas. Y eso, lógico, amplía esa variedad o ese abanico de posibilidades de que ellos lo puedan consumir de diferentes formas. Y pues eso dificulta que haya un esfuerzo en ese control, en esa regulación, ya que la apariencia puede ser bastante engañosa y difícil de identificar para los medios de control. Además de esto, su diversidad de presentaciones, pues lógicamente ayuda a que se comercialice de manera más fácil, porque es diferente. Este fármaco se distribuye tanto en su forma pura como en combinación de otros opioides, que es lo que les llevo mencionando desde el principio, y que es una mezcla lógicamente muy peligrosa, porque aparte de que el fentanilo ya es solo de peligroso de por sí, combinarlo junto con una heroína o con otro compuesto sería mucho más complicado y nocivo para la salud, para la salud pública y de las personas.
Siguiente, por favor. Bueno, ya para concluir, la drogadicción por fentanilo ha emergido pues como de una forma muy grave a nivel mundial y eso preocupa a la sociedad de hoy en día porque se están afectando tanto niños como personas adultas. Entonces, también es preocupante la accesibilidad y la potencia que tiene debido a las variaciones que hay en él para consumirse y pues lógicamente que eso afecte la salud pública y la comunidad en todo el mundo, ya debido hacia su precio, a la diversidad de formas que tiene él y pues lógicamente a pesar de esto que es una sustancia que es permitida dentro de lo común, dentro de la medicina, no es del todo ilegal el fentanilo, pero sus derivados sí. Y pues lógicamente esto hace que sea un poco más sencillo. Además de esto, quiero resaltar que esto ha traído y ha acarreado una trágica pérdida de vidas debido a esa sobredosis del fentanilo, que ha puesto sobre la mesa esa necesidad de abordar esa problemática de una manera más integral y los esfuerzos de nosotros como personas que hacemos parte del área de la salud y de todos los que quieran ayudar, porque esto es un esfuerzo común, tienen que ir directo hacia la prevención, hacia la educación, hacia el tratamiento, hacia la regulación y ese control de esa distribución ilegal que se está dando a nivel mundial. Además de esto, es crucial que nosotros consideremos esa relación entre la adicción al fentanilo y otros factores, como les mencionaba anteriormente, socioeconómicos, emocionales, mentales, que pueden lógicamente contribuir a su propagación, porque no es lo mismo una persona como las que le comenté en el caso del chico de 23 años que ha sufrido por esos traumas a una persona que quizás está más sana mentalmente, económicamente y emocionalmente. La solución de esta crisis requiere de que todos entremos en acción, que haya colaboración de los gobiernos, de los profesionales de la salud, de los sistemas de salud, de esas organizaciones comunitarias, que haya una sociedad en conjunto unida para combatir esta crisis que se está dando a nivel mundial. Es fundamental que se cree esa conciencia sobre todos los riesgos que se asocian al fentanilo y pues lógicamente brindar esos recursos para dar charlas de prevención y de tratamiento ante esa adicción. Al mismo tiempo, todo esto es supremamente importante recalcar eh, que la adicción es una causa subyacente a múltiples causas, al estrés, a la falta de apoyo, a esas desigualdades económicas y que se tienen que abordar de la manera más efectiva para darle un correcto o manejo o solución a esta problemática. Y ya pues para finalizar, la drogadicción por el fentanilo es un recordatorio bastante poderoso y grande de lo que puede hacer una sustancia altamente adictiva y que lógicamente debemos brindarle el apoyo y los recursos adecuados a las personas que lo requieren. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están escuchando esta reunión. Muchísimas gracias al doctor, a mi tutor, Félix Carencia, quien me ayudó a organizar y darle un sentido social y óptimo a esta charla. Muchas gracias.